Recording is on. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta clase sobre la revolución industrial, la primera revolución industrial. Acá, como dice el título, a mí me toca dar los aspectos generales de lo que es un proceso que no es solo económico, sino también es político y social, ¿no? Vamos a ver los textos de Hobsbawm, el capítulo 2 de la era de las revoluciones, la revolución industrial, y el texto de John Scott, la mujer trabajadora del siglo XIX. Bueno, en otro momento de la cátedra habíamos, a través de la contraposición de otro texto al de Hobsbawm, abordado el debate de si efectivamente la revolución industrial fue o no una revolución, no porque parece, está muy instalado el término, el concepto, y parece una obviedad, pero efectivamente fue una discusión historiográfica y Hobsbawm jugó un rol importante en esa discusión. Por eso, en esta primera parte del texto, Hobsbawm explica por qué él entiende que hay una revolución industrial y revolución en el sentido incluso similar al que en algún punto él utiliza para ver las revoluciones políticas, que es un cambio profundo, súbito, muy importante, violento y que se da efectivamente en muy poco tiempo. Por eso él habla de un estallido de la revolución industrial. Más allá, obviamente, de las grandes diferencias que hay entre un proceso y otro y cómo en este proceso es mucho más difícil establecer hitos, ¿no? Como por ahí están por ahí mucho más visibles en un proceso político, los hitos que permiten marcar etapas y ir viendo cómo se da ese proceso. Pero él acá lo que plantea es que justamente entre 1780 y 1790 se desencadena un acelerado proceso, él va a decir, de liberación de las fuerzas productivas de las sociedades humanas por primera vez. Y esto él se apoya en números, ¿no? Hay un ascenso muy importante de la productividad, de la capacidad de producir, ¿no? Y un cambio muy, muy importante en las formas de organizar el trabajo y la producción. Por eso él dice que por primera vez se liberan las cadenas del poder productivo y porque efectivamente se da una ruptura que va a implicar definitivamente la instalación del capitalismo como forma hegemónica de organización de la economía y por primera vez en un país, en una nación, como es el caso de Inglaterra, va a haber un pasaje de una sociedad rural de antiguo régimen a una sociedad urbana industrial, ¿no? Y justamente lo que él va a decir que, a diferencia de otras revoluciones o de otros procesos que tienen contramarchas, ¿no? Que, bueno, para compararlo con otras revoluciones, con las revoluciones políticas, tienen contrarrevoluciones y momentos de mucho avance, pero también de retroceso, ¿no? En muchos sentidos, la revolución industrial y el desarrollo de la sociedad capitalista no va a tener vuelta atrás, ¿no? Esta capacidad constante, rápida, y va a decir Hobsbawm hasta hoy día, ilimitada de multiplicación de bienes y servicios, no va a cambiar y va a ir en ascenso, ¿no? Más allá de algunos momentos de crisis, de algunos momentos de amesetamiento que vamos a ver a lo largo de la materia en distintos periodos históricos, si uno ve las curvas de largo plazo, la economía siempre tendió a crecer, ¿no? El desarrollo de las fuerzas productivas siempre fue en ascenso, más allá de algunos momentos, ¿no? De crisis y reacomodamiento.
y justamente él marca este momento como el momento de, va a usar el término económico que es el take-off, que es el despegue, ¿no? Que va a iniciar justamente este proceso de crecimiento que va a tener un primer amesetamiento y un primer, digamos, momento de crisis entre la década de 1830 y 1840, que va a ser la crisis de la industria textil, pero luego va a tener un reimpulso muy importante a través del desarrollo de la industria del ferrocarril, ¿no? Que va a generar un encadenamiento productivo y va a generar ese encadenamiento un estímulo y una multiplicación de la producción tanto de hierro y acero como de carbón. Y él, Hobsbawm, va a señalar que, por supuesto, este proceso se da de manera situada, no solamente en una fecha determinada, sino también en un lugar determinado que es Inglaterra. Y se va a dar por condiciones tanto internas, propias del desarrollo económico, político y social de Inglaterra, pero también de condiciones externas. En cuanto a las condiciones internas, va a plantear, al contrario de lo que cierta historiografía tradicional sostenía, con respecto a, bueno, la importancia que tuvieron la innovación tecnológica, la capacidad de invención, ¿no? Aplicada a la técnica, que jugó un rol muy importante en el desarrollo objetivo, ¿no? de estas fuerzas productivas. Él lo que va a decir es que las condiciones tecnológicas y científicas ya estaban presentes mucho antes del momento en el que se da este take-off, este despegue. Durante todo el siglo XVIII había las mismas condiciones en la física y en su aplicación tecnológica para poder desarrollar estos inventos que son básicamente máquinas que le dieron un cierto grado de automatización al trabajo de hilandería, que son, bueno, la lanzadera volante, la máquina de hilar, el uso mecánico, y posteriormente la famosa máquina de vapor de Watts, que se va a utilizar fundamentalmente para la minería. Él va a decir que estas no son innovaciones decisivas y que justamente lo que pasa en este momento es que, dado el largo proceso de maduración de las condiciones políticas, sociales y económicas que se dan en Inglaterra durante 2 siglos, va a marcar desde el siglo XVI al siglo XVIII, ese largo proceso va a permitir y va a generar las condiciones para que se dé este despegue en este momento. Y para eso no se explica por las condiciones tecnológicas y por supuesto tampoco por las condiciones económicas en sí mismas o por las acciones económicas en sí mismas, porque esta idea de los inventores que rompen con la dinámica, el statu quo y la normalidad del funcionamiento de la economía está atada a esta idea de los emprendedores, los empresarios, los burgueses también que rompen con la lógica feudal por su capacidad de emprender y de innovar. Él va a decir que no, que esto no va a pasar y que además para este desarrollo y esta prosperidad económica que él señala que es muy importante durante el siglo XVIII y que permite una acumulación de capital, va a haber un Estado que va a tener un rol activo que va a ser decisivo para poder desarrollar todas las transformaciones que se dan tanto en el campo como en el comercio y en la industria, como para facilitar esa capacidad de acumulación de capital y la posibilidad de también generar un mercado de trabajo que permita articular esos dos factores y generar justamente con una nueva forma de organización el desarrollo industrial, ¿no?
Y este rol del Estado se va a ver reflejado en el desarrollo de la infraestructura, en el desarrollo de una industria naviera muy importante, ¿no? Va a tener la flota más importante del mundo, Gran Bretaña. Comienza el gran desarrollo de infraestructura a nivel urbano, es decir, el desarrollo de caminos, de puentes, ¿no? Que van a permitir facilitar el intercambio comercial y que obviamente van a dinamizar los mercados. Y esto es muy importante, también va a impulsar una serie de leyes que le va a permitir a la burguesía y también a un sector muy dinámico desde el punto de vista económico de la nobleza, avanzar sobre derechos campesinos de uso de tierras comunes que generaban y que eran fundamental para el autosustento campesino, o sea, cambiar y romper la capacidad de autosustento campesino para empujar a grandes masas de trabajadores al mercado, al obviamente desposeerlos de sus medios de producción, tanto de tierras como esta posibilidad de ir a los bosques y a las tierras comunes para complementar sus medios de subsistencia. Y estas leyes van a ser las famosas Enclosure Acts, ¿no? Que son las leyes de cercamiento, donde de manera compulsiva el Estado va a impulsar la privatización de la tierra y obviamente la mercantilización de la tierra y la conformación de arrendatarios, por un lado, y de jornaleros desposeídos de su medio de producción, por otro. Que algunos van a seguir siendo trabajadores rurales, pero buena parte luego se va a lanzar a el trabajo en las fábricas. Y de esta manera el Estado, junto obviamente con sectores de la burguesía y de la nobleza, van a conformar un nuevo sistema de producción agrario mucho más eficiente desde el punto de vista que utiliza menos factor trabajo, ¿no? Y logra maximizar la producción, que es lo que genera, que es la condición de posibilidad para poder desarrollar una sociedad urbana e industrial, ¿no? Entonces, obviamente, uno de los elementos fundamentales y elemento distintivo de esta etapa va a ser el nacimiento de la industria, que acá dice Hobsbawm va a generar, contrariamente al desarrollo de la industria del antiguo régimen, la industria rural a domicilio, va a tener la capacidad de generar su propia demanda. Acá lo que se refiere es que va a maximizar de tal manera su capacidad productiva que obviamente va a exceder la capacidad del mercado interno, ¿no? Entonces va a empujar a buscar nuevos mercados, ¿no? Por esa multiplicación de la capacidad productiva, ¿no? Y para ampliar y multiplicar esta capacidad productiva, va a haber dos condiciones. Primero, encontrar una industria, una actividad que pueda generar las retribuciones suficientes, las ganancias suficientes por volumen de producción. Y después, obviamente, teniendo en cuenta que se maximiza la capacidad productiva y es una actividad que tiene la capacidad de expandirse muy rápidamente y generar muchas ganancias, lo que se necesitan son nuevos mercados. Y ahí es donde acá se articulan las condiciones internas con las condiciones externas. Lo que se va a necesitar es un mercado mundial monopolizado por una sola nación, ¿no? Y eso se explica también, obviamente, por la situación
política de la Europa de ese momento y cuál es la posición hegemónica que va a lograr Gran Bretaña en ese equilibrio de poder en ese momento, en esa coyuntura particular, ¿no? Y obviamente esta industria que va a tener estas características va a ser la industria textil, la que permite este despegue. Las condiciones externas, como decía antes, tienen que ver con la hegemonía política que va a alcanzar Inglaterra, el Reino Unido, Gran Bretaña, en el mundo extraeuropeo, ¿no? Los triunfos, el avance en las guerras de 1793 y 1815 va a cambiar el equilibrio de poder entre Inglaterra y Francia y le va a permitir a Inglaterra tener una posición hegemónica en los principales destinos de ultramar y en las principales colonias de prácticamente todo el mundo, ¿no? Del mundo extraeuropeo, de los principales núcleos, de los más dinámicos en cuanto al comercio, ¿no? Con la excepción obviamente de Estados Unidos. Por eso va a ser fundamental, y acá volvemos a que es un proceso que no es solamente económico, sino que el factor político es fundamental y el rol que juega el Estado es clave, porque justamente el sistema colonial y este comercio ultramarino van a proporcionar esos mercados que van a permitir este desarrollo exponencial, ¿no? En tan poco tiempo de la industria textil, ¿no? Tanto los esclavos africanos, que van a ser tanto un mercado comprador como un proveedor de mano de obra para el desarrollo de la industria de la producción de materia prima en los Estados Unidos, el mercado indio, ¿no? Como materia prima y también como mercado comprador. Paralelamente al desarrollo de esta revolución industrial, también se van a ir dando distintos momentos de avance sobre estas colonias y va a ser clave para que se pueda dar este fenómeno y este proceso en Inglaterra, la destrucción paralelamente de la industria india, que un siglo atrás era el principal productor textil del mundo, ¿no? Entonces, está paralelamente, o sea, la capacidad de construir una hegemonía política y la conquista colonial está íntimamente ligada a la conquista de nuevos mercados. Después está toda esta dinámica del comercio triangular, ¿no? Entre Estados Unidos, como proveedor de materia prima y como comprador también de productos producidos por Inglaterra y obviamente el rol que va a jugar Latinoamérica como mercado comprador. Y también, paralelamente, el rol que va a jugar China, ¿no? Un mercado que se le va a abrir al Reino Unido que va a generar una demanda exponencial. Después vamos a ver los números acá, ¿no? En el consumo de tejidos británicos por millones de yardas. Y acá se ve cómo hay un pasaje de la importancia y el peso que tiene para la economía británica la venta de productos a Europa y cómo a medida que se pasa de 1820 a 1840 y 1840 a 1860, se estanca por obviamente la propia competencia que se genera en Europa con las industrias nacientes, el peso del comercio con las colonias que va a tener un rol definitivo y lo que va a generar justamente esta demanda constante de productos británicos, ¿no? Y la posibilidad también de acceder a materias primas a muy bajo costo, ¿no? Los números son muy elocuentes, cómo se duplica y hasta se triplica, ¿no? La colocación de productos británicos
a las colonias por sobre el comercio europeo. Pero obviamente, como les dije al principio, va a tener un momento de estancamiento el desarrollo de la industria textil y obviamente también eso va a generar una revisión de las estrategias de los principales actores económicos de la burguesía a la hora de invertir. Entonces, Hobsbawm señala las posibilidades y los límites. Bueno, el peso que tiene la industria textil es muy, muy importante, entre el 40 y el 50% de todas las exportaciones británicas durante el periodo posnapoleónico. Y esto, bueno, como decíamos antes, se da por este doble impulso, ¿no? El impulso general de la economía colonial y también, como decíamos antes, el impulso específico que le da las interrupciones periódicas de la oferta, ¿no? Imprevisibles e imprevistas, que generan distintas oportunidades. Las modificaciones de las condiciones de producción y las relaciones de poder con China, con la India, con Estados Unidos y en Latinoamérica va a permitir abrir nuevas posibilidades que van a ir cambiando con las coyunturas políticas, pero que va a permitir una acumulación de capital muy rápida, ¿no? Y acá, bueno, vemos, ¿no? Esto de la importancia que tiene la conquista de la India y el monopolio del comercio latinoamericano. Pero bueno, como les decía, esto va a tener fuertes limitaciones entre 1830 y 1840. Por un lado, también va a haber problemas internos que va a generar la propia transformación económico-social, que tiene que ver con, obviamente, la creación de grandes masas de trabajadores que son desposeídos de sus medios de producción y que tienen que acudir al mercado para poder subsistir y que obviamente no necesariamente van a encontrar siempre lugar porque obviamente no va a ser un crecimiento uniforme el desarrollo de la industria textil y obviamente la variable de ajuste va a ser siempre la clase trabajadora, que en ese momento, por supuesto, tenía unos niveles de hiperexplotación tremendos y que obviamente va a responder con distintos momentos de estallidos sociales. Los vamos a ver un poco más adelante. Algo vimos en la clase de romanticismo y también en las clases posteriores a la de Revolución Francesa. Pero bueno, en Inglaterra, propiamente dicha, va a surgir el movimiento cartista, que bueno, se llama así porque su principal reivindicación era una carta con un conjunto de puntos, de eso después más adelante lo vamos a ver, y obviamente las oleadas revolucionarias del 48 en Europa, que lo estuvimos viendo la clase pasada, que en Inglaterra no tuvieron tanta fuerza, pero sí tuvieron fuerza en el continente europeo, y que está obviamente fuertemente atado a este nacimiento del desarrollo industrial. Pero bueno, Hobsbawm va a plantear que va a tener tres fallos el desarrollo de la economía capitalista en este momento. Uno, bueno, tiene que ver con los ciclos comerciales de alza y baja. Otro tiene que ver con la propia naturaleza de la acumulación del capital, que es la tendencia a la ganancia a declinar, que esto es a medida que se bajan los costos producto de la competencia y porque había unas condiciones económicas en las cuales los precios estaban a la baja. En ese momento hay una inercia por parte de los industriales, de la burguesía, a invertir y a generar de manera constante innovaciones tecnológicas que van a ser muy cambiantes las primeras 3 décadas del siglo XIX. Recién hacia 1830 se estabiliza el tipo de tecnología que se va a aplicar, los cambios tecnológicos y técnicos que se van a aplicar para la industria textil,
y obviamente eso va a generar una baja de los costos, pero también una menor apropiación de plusvalía, es decir, se utiliza menos el factor trabajo, ¿no? Y de esa forma entra en contradicción la propia capacidad de acumular ganancia, que es trabajo, obviamente. Entonces, eso lo que genera es, bueno, un problema intrínseco de la dinámica de la acumulación de capital que hace entrar en crisis a esa capacidad de acumular ganancia, ¿no? Y bueno, lo que va a plantear Hobsbawm es que ya en 1830 se ve este problema que va a tener la dinámica de acumulación del capital en la sociedad industrial, y esto que mencionábamos antes, que tiene que ver con las oportunidades que aparecían por las contingencias políticas y económicas de los distintos mercados a los cuales acude en el intercambio el Imperio Británico, pero que, bueno, cuando esas oportunidades se cierran, también eso genera situaciones de crisis y reacomodamiento en la organización de la producción y el comercio, generando obviamente una retracción, un estancamiento económico. Y obviamente también factores que siguen siendo imponderables, que tienen que ver con, bueno, los ciclos productivos agrícolas que siguen teniendo, más allá de los cambios en la organización del trabajo y, bueno, este nuevo sistema de tenencia de la tierra y estos cambios en la producción, los avatares del ciclo agrícola que muchas veces generan un aumento de los costos de vida que complican todo el esquema productivo también en términos industriales, ¿no? Pero bueno, más allá de las limitaciones y las complicaciones que encuentra el desarrollo de la acumulación de ganancias en este momento, también encuentran una solución, al menos parcial, para darle un reimpulso a este proceso de crecimiento económico y que va a ser un salto cualitativo muy importante, ¿no? Que es el nacimiento de la industria pesada gracias al desarrollo de la industria del ferrocarril, ¿no? Fundamentalmente lo que va a generar el ferrocarril o las razones por las cuales surge el ferrocarril, volviendo de nuevo al planteo inicial de Hobsbawm, no tienen que ver con la invención de un genio o el emprendedurismo de los burgueses, las ganas de innovar y de invertir en nuevas actividades económicas de la burguesía, sino, por un lado, una acumulación de capital ocioso que no tenía destino de inversión y, por otro lado, la propia necesidad del desarrollo de la industria del carbón, ¿no? La necesidad de mejorar el transporte, ¿no? De la mina a los puntos de distribución del carbón y obviamente la necesidad de colocar estas inversiones confluyeron en, bueno, este desarrollo del ferrocarril que rápidamente se convirtió en una especie de esponja que va a absorber capitales ociosos, excedentes, y al mismo tiempo va a encadenar otras actividades económicas que van a permitir proyectar un crecimiento sostenido y van a ampliar la capacidad de acumulación de capital a través del consumo de hierro y acero, que es una aleación con hierro, y fundamentalmente el carbón. Acá hay algo que es fundamental, que también tiene que ver con los elementos que son contingentes, que es que Inglaterra tiene un yacimiento de carbón muy, muy importantes,
¿no? Entonces, bueno, la posibilidad de contar con este recurso obviamente generó las condiciones materiales como para poder impulsar el desarrollo de esta industria. Y, bueno, acá señala Hobsbawm también que justamente por distintas razones que tienen que ver con contingencias también políticas y demás, o sea, las prácticas de exportación de capital excedente, ¿no? Que comienza en esos momentos, los empréstitos, ¿no? Bueno, el más conocido para nosotros, el más cercano, es el de la Baring Brothers. Eh, Van a terminar siendo un fracaso en la mayoría de los casos, ¿no? Incluido, obviamente, el caso de la Baring Brothers. O sea, todavía no va a ser la sujeción de otros estados nacientes, otros mercados, a el mercado de capitales y la especulación financiera por esa vía no va a ser tan importante para la acumulación de capital como, bueno, la oportunidad que representaba la naciente industria, ¿no? Y bueno, el otro factor que es fundamental en este proceso es, como decíamos antes al pasar, cuando describíamos el desarrollo de la industria textil, tiene que ver con la conformación del mercado de trabajo, ¿no? Que por supuesto se va a dar de manera violenta. La aplicación de las Enclosure Acts, el despojo de los medios de producción de la mayoría de los trabajadores ingleses y de, bueno, de todo el imperio británico, va a generar grandes crisis de hambre, situaciones de miseria y de pobreza rural y urbana muy importantes, y obviamente van a generar las condiciones como para generar una fuerte presión en el factor trabajo para poder, obviamente, facilitar e impulsar la acumulación de ganancias, ¿no? Y para eso va a ser, y va a ser dramático también esto, va a tener ribetes dramáticos porque va a ser una súbita y cruenta adaptación al rigor de la disciplina fabril, ¿no? Y la disciplina del trabajo en interminables jornadas y con una intensidad que va a estar marcada por la dictadura de la máquina, ¿no? Los tiempos que van a imponer las máquinas van a generar obviamente niveles de explotación, no solamente en términos extensivos, sino intensivos, que van a ser muy importantes para esta acumulación del capital, ¿no? Ahí también señala Hobsbawm la creación de la figura del capataz para, obviamente, ajustar los ritmos de producción, romper con los tiempos muertos, ¿no? Y ajustar la disciplina en la fábrica va a ser también un elemento muy chocante que además va a generar, obviamente, fuertes divisiones al interior de los trabajadores. Y por último, quería mencionar, para ya empezar a articular con el segundo gran tema de la clase, y acá va a haber una diferencia de apreciación de los autores, del autor y de la autora, con respecto al rol que va a jugar el empleo de mujeres y niños, ¿no? Que va a decir Hobsbawm que por ser más dóciles y peor pagos van a jugar un rol fundamental para arrastrar los salarios del mercado laboral a la baja, ¿no? Y generar una fuerte presión sobre el conjunto de la clase obrera. Vamos a ver cómo en el caso de John Scott va a tener una mirada más compleja del empleo de las mujeres
y los niños y de la mirada que ella tiene sobre, bueno, la división sexual del trabajo. Acá Scott va a tener una mirada. Bueno, paro un segundito y si quieren hacemos ahí un intercambio, si alguien tiene alguna opinión, duda, pregunta, antes de pasar al segundo tema o más bien a esta dimensión y este aspecto de la revolución industrial. ¿Tienen algo para preguntar ahí en el chat? Pueden poner preguntas. Ahí uno. ¿Está leyendo ese ahí en el chat? No, como estaba con el PowerPoint, Ah, no vi el chat. Transmítanme ahí si hay alguna pregunta. no, no sé. Gaby. No aparece. Dale, Gabriel, fíjate. ¿Qué dice? No, esto justamente es algo que vamos a ver, ese aspecto que mencionaba sobre el final Ezequiel muy bien, que es los aspectos, cómo afecta la revolución industrial en concreto en la dinámica social y constitutiva de la propia clase obrera, digamos. La clase obrera no se va a formar de la noche a la mañana, es todo un proceso formativo que tiene que ver tanto con el paso del campo a la ciudad como el paso del artesanado a la clase, ¿no? Y eso es todo un proceso complejo, no sin contradicciones. Pensemos que todo lo que está diciendo Ezequiel en la Revolución Industrial, detrás hay sujetos sociales que están en disputa, ¿no? No es un hecho inhumano, es totalmente humano lo que está describiendo Ezequiel. Sí, va a haber distintos momentos de confrontación. Bueno, la primera imagen con la que abrimos ahí el PowerPoint es la imagen de unos luditas, ahí volvemos. Acá se ve la imagen, que son luditas rompiendo las máquinas, ¿no? Con masas, golpeando las máquinas, que bueno, fue una de las primeras reacciones de esto que decía Gabriel, ¿no? De aquellos trabajadores que pasaron de un sistema artesanado al sistema fabril y que encuentran en la máquina la expresión material inmediata de ese nuevo sistema de dominación y esa sujeción en la cual ellos pierden el control de la producción y están sujetos a una dinámica que ya no controlan ni pueden parar. Entonces la única manera de salir de esa dinámica, de esa disciplina fabril, va a ser rompiendo las máquinas, ¿no? Que va a ser la primera forma que van a encontrar los trabajadores de parar la fábrica. Ahí Paula Escobar te hace una pregunta, Ezequiel. ¿Se puede decir que con la revolución industrial también se hace más fuerte la división de las clases? ¿La burguesía se afirma más, se hace más poderosa? Sí, sin duda, es parte cabal, central, piedra de toque de la consolidación del poder de la burguesía, sin lugar a dudas. No se explica la consolidación y la lucha política de la burguesía sin todo este proceso de transformación económico-social, donde la burguesía va a tener una posición hegemónica, ¿no? Bien, no hay más dudas, preguntas, parece por ahora. Bueno, avanzamos. ¿Hay alguna más? Si quiere alguien que también abrir el micrófono, puede hacerlo y preguntar así, a viva voz. ¿Qué tipo de opinión? O sea,
Pero más o menos se va entendiendo, eso es lo importante. Se va entendiendo, más o menos, siguiendo los textos, no sé si estuvieron leyendo, pero... Bueno, no tiene micrófono, no importa, no tiene micrófono. Porque algunos dicen, no tiene micrófono Gastón, pero no importa, no tiene micrófono, está bien. Eh, Bueno, avanzo. sí, acá Joana nos comparte y dice, el doble proceso, revolución industrial más revolución francesa se traduce en la afirmación del capitalismo y la burguesía, Sí, esa es la... como dice nuestra compañera. Eh, dice, Gastón dice que tiene una duda. Bueno, compártela, compañero. La burguesía en Francia y en Inglaterra no eran iguales, ¿no? No. Pregunta Gastón. No, no, no. No, el desarrollo, la estructura agraria, la estructura económica francesa es muy distinta y el pasaje del feudalismo al capitalismo en Francia va a ser muy diferente. Si se me permite, en Francia la revolución política fue mucho más rápida que la revolución económica y en Inglaterra la revolución económica va a ser más súbita y más explosiva que la revolución política. Porque dice acá Gastón que porque en Gran Bretaña dominaban políticamente más los lores. Porque es como pregunta, ¿no? Eh, Si económicamente o políticamente. Políticamente. Bueno, sí, bueno, si uno lo compara, no, en realidad es discutible, digamos, porque dada la trascendencia que tiene esta transformación socioeconómica, y como decía antes, donde el Estado juega un rol muy importante, ahí hay una relación entre el Estado y la burguesía, hay un apoyo al Estado y la burguesía, y hay también un creciente acceso cada vez mayor de la burguesía de manera directa o indirecta al poder del Estado, ¿no? Más allá de que haya o no momentos de confrontación violenta con sectores de la nobleza y demás, o que haya avances y retrocesos en ese sentido, de todas maneras, la burguesía va a tener cada vez una influencia cada vez mayor. Sí. Acordémonos que, una acotación sobre eso, acordémonos que Inglaterra también pasó por una revolución, que fue justamente la revolución llevada adelante por la Cámara de los Comunes, ¿sí? Frente a la Cámara de los Lords. Es la Cámara de la burguesía que llevó al poder a Cromwell, ¿sí? El que va a llevar adelante el proceso de conquista y expansión también de Gran Bretaña. Pero ahí hay una sinergia, como vimos la clase pasada con la revolución burguesa, la burguesía no es solo una, son diferentes sectores. Aunque la aristocracia en este periodo es la preponderante en términos políticos y en términos hasta de costumbres, la burguesía ascendente está ocupando cada vez más espacios y va a pasar progresivamente a ser sus formas de vida, pero también sus intereses, la búsqueda de ganancia, la que va a predominar. Sí, además hay distintas vías de acceso al poder del Estado y de influencia en el Estado con el crecimiento de la burocracia del Estado. Vamos a ver incluso no solamente la burguesía va a tener la capacidad y la posibilidad de acceder a cargos públicos en el Estado, sino incluso sectores medios, ¿no? Pequeños burgueses, van a tener la posibilidad de acceder a nuevas funciones que van apareciendo producto del desarrollo y la expansión de la burocracia con el Estado moderno, ¿no? Esa va a ser otra de las maneras de influir, además del creciente poder económico, y esto que decía Gabriel, que, bueno, ya en Inglaterra, más allá de las contingencias históricas y las diferencias de los procesos históricos y la violencia que implicó la confrontación de la burguesía con la aristocracia en Francia en ese mismo momento, bueno, había habido una confrontación muy importante también que derivó en un cambio en la forma de gobierno, ¿no? En Inglaterra.
con la Revolución Gloriosa. Por eso me parece que es complejo y por eso no se pueden entender las revoluciones burguesas pensando de manera aislada la revolución política y la revolución económica, ¿no? Como decía Joana, son dos revoluciones gemelas, si se quiere, ¿no? Que tienen una comunicación constante. Sí, pero con una aclaración, como decías vos antes, es que la consecuencia de la revolución política en Francia, su gran triunfo y sobre todo el sector del pequeño campesinado, que justamente logra quedarse con la tierra al contrario del campesinado británico, que es justamente que al liberarlo de la relación con la tierra provoca, ¿sí? La posibilidad de la compra y venta de la fuerza de trabajo, ¿no? Que la clase trabajadora vayan al taller. Y eso es mucho más lento en Francia, producto del mismo triunfo de la revolución burguesa. Es una contradicción, pero es interesante para ver los tiempos diferentes y por qué Inglaterra puede ir por delante. Sí, efectivamente, un reparto más justo de la tierra en Francia retrasa la conformación de un mercado de trabajo y la posibilidad de generar una súbita acumulación de capital. Es así. ¿Vamos con Scott? Vamos con Scott entonces. Bueno, es muy interesante también la contraposición de miradas y de enfoques de Hobsbawm y de Scott, porque, bueno, Scott lo que va a plantear justamente es que el rol de la mujer trabajadora en esta etapa del capitalismo industrial no va a estar definido por el proceso material objetivo del desarrollo económico industrial, ¿no? Ella lo que va a decir que la división sexual del trabajo no es una invención, por supuesto, de la sociedad industrial, del capitalismo industrial, pero que sí se va a ver reforzada y que hay una fuerte articulación. Si bien ella no usa el concepto patriarcado, bueno, subyace su planteo que hay una fuerte articulación entre el desarrollo de este capitalismo industrial naciente y el refuerzo de la dominación patriarcal, ¿no? Entonces lo que va a plantear es que justamente esta articulación no sea de manera ni objetiva por el desarrollo económico, ni tampoco, por supuesto, atendiendo también a las discusiones de la época por cuestiones naturales o biológicas, ¿no? No está dictado por la naturaleza de la mujer y del hombre esa división sexual del trabajo. Esto que por ahí, bueno, a alguno le puede parecer una obviedad, no es una obviedad para nada, y ahí vamos a ver con números porque esto no es una obviedad para nada, y cómo estas ideas que por ahí dichas, bueno, por algún político, algún sindicalista de la época, con las formas de expresión históricas, nos chocan, pero en realidad reflejan un estado de cosas que hoy no es tan diferente, lamentablemente. Y justamente hablaba antes de la contraposición de Scott con Hobsbawm, porque lo que da a plantear Scott que los discursos, la construcción y la circulación de los discursos van a moldear las prácticas económicas, sociales y políticas que van a reforzar esta división sexual del trabajo y esta escisión sexual de la mujer trabajadora, ¿no? Y que, contrariamente a lo que planteaba Hobsbawm, no va a ser la racionalidad económica o no va a ser solo la racionalidad económica lo que va a generar una fuerte subordinación de la mujer trabajadora en la dinámica del mercado
laboral, o sea, no es para bajar los costos de la mano de obra que se incorpora de esa manera subordinada a las mujeres al mercado de trabajo, sino por el efecto que tienen estos discursos y por la concepción patriarcal de la organización social, no solamente económica, y cómo pensaban el rol de la mujer como rol de reproductora social de la mano de obra, ¿no? Su rol en el hogar como esposa y como madre. Y esto va a ser lo que vamos a ver cuando continúe con la exposición, va a ser transversal a toda la sociedad, de izquierda a derecha, va a cruzar todas las clases sociales, ¿no? Y distintos actores. Incluso aquellos que desde una racionalidad económica se perjudican con esta situación, ¿no? Que son los propios trabajadores. Cuando hablo de trabajadores, estoy hablando de trabajadores hombres, ¿no? De también sindicalistas, ¿no? Líderes sindicales. El texto de Scott va más allá del aspecto temporal del texto de Hobsbawm, que va solamente hasta la primera mitad del siglo XIX, llega y abarca todo el siglo XIX el análisis de Scott. Entonces, el primer punto que va a plantear es que ella va a discutir con esta idea de que la organización industrial saca a las mujeres de la casa y que genera nuevas experiencias de explotación, ¿no? Y genera una desestructuración social y una crisis social por, obviamente, sacar a las mujeres del seno del hogar, ¿no? Entonces, lo que va a decir ella es que hay continuidades en las prácticas sociales y económicas entre el siglo XVIII y el siglo XIX, que ya las mujeres salían fuera del seno del hogar, ¿no? En el siglo XVIII y trabajaban en la industria del calzado, de la vestimenta, obviamente, de las tareas de cuidado, fundamentalmente como niñeras o criadas, y también en trabajos rurales, ¿no? Y también como boneras, como vendedoras ambulantes, en la dinámica comercial más urbana. Y que va a haber una fuerte continuidad en los rubros en los cuales trabajan las mujeres durante el siglo XVIII y durante el siglo XIX, ¿no? Incluso va a decir, va más allá y va a decir que hay una complementariedad muy fuerte todavía en el desarrollo de algunas actividades domiciliarias que se articulaban con la naciente industria textil. Y eso es algo que efectivamente lo vamos a ver a lo largo de la historia, que es que cómo formas que uno podría definir como precapitalistas se repiten, se reiteran, ¿no? Y generan una suerte de vuelta atrás en las condiciones laborales, una reprecarización en las condiciones laborales, y el rubro textil va a ser una industria paradigmática en ese sentido. Hoy están surgiendo federaciones textiles de costureros y de costureras, en general en el ámbito de la economía popular, que plantean como reivindicación trabajar en una fábrica, en un polo textil, y abandonar trabajar en situaciones de hiperexplotación o en talleres clandestinos insalubres o en su propia casa, ¿no? Esto es muy interesante y muy llamativo. Y también va a marcar Scott que incluso muchas veces también la incorporación de mujeres, que va a haber una incorporación
de mujeres, también va a haber transformaciones que sobre todo tienen que ver con esto que les decía antes con respecto a la burguesía. Bueno, el surgimiento de una nueva burocracia, la complejización del desarrollo económico que implica la sociedad industrial, va a generar una proliferación de nuevos oficios, nuevos empleos, denominados de cuello blanco, que tienen que ver con los servicios, no con la administración, no solamente la administración del Estado, sino también la administración de las empresas. Entonces van a surgir trabajos y oficios como las dactilógrafas, las secretarias y las archiveras, que van a ser también una oportunidad incluso de promoción social ascendente, ¿no? Para ver la complejidad que plantea, pero que al mismo tiempo, bueno, obviamente también los trabajos de cuidado, ¿no? Muchos de los cuales van a surgir fuertemente, otros van a implicar una continuidad, como las criadas, las niñeras, pero otros como, por ejemplo, la maestra, el desarrollo de trabajos vinculados a la enseñanza, asociados a lo femenino, va a ser una fuerte novedad del siglo XIX, ¿no? Y tiene que ver con esto de esta construcción discursiva y este paradigma que refuerza elementos del patriarcado que se van a articular de una nueva manera. Y entonces, acá vamos al núcleo de la tesis de la autora, donde, bueno, a partir de estas evidencias que se dan en el punto anterior, plantea que no hay que tomarse en serio el argumento de que la industrialización provocó una separación entre el hogar y el trabajo, que esto ya existía, ¿no? Y que esta es fundamentalmente la razón por la cual se restringe a empleos marginales y mal pagados, que tiene que ver con esto que mencionaba antes también de los empleos de cuello blanco, y que, por el contrario, son un conjunto de afirmaciones que tienen un carácter axiológico, que son un axioma, ¿no? Que se definen como una verdad incuestionable, ¿no? Acerca del trabajo de las mujeres, que moldeó, reforzó o empujó a la toma de decisiones en la contratación de los empleadores, ¿no? Con una total independencia de la localización del trabajo, pero también, vamos a ver después, de las especificidades del desarrollo de la actividad económica en sí, del proceso de trabajo concreto. Y ella va a marcar varios aspectos y varios dispositivos de poder que van a jugar un rol muy importante en la producción de estos discursos. El de la economía política va a ser uno, el de, por supuesto, la ejecución, también, ¿no? El llevar a la práctica de estos discursos por parte de los empleadores va a ser otro, ¿no? La clasificación sexual de los empleos. Y las mujeres, o sea, el rol que van a jugar los sindicatos y cómo se van a relacionar con la mujer trabajadora y la mirada del Estado. Bien. Entonces, bueno, acá en la diapositiva hay dos expresiones digamos, los economistas tal vez más famosos que existen, ¿no? De la época, que son Adam Smith y Jean-Baptiste Say, de los cuales habló Gabriel las clases anteriores. Y bueno, acá tienen expresiones, ¿no? Bastante elocuentes. La raza de tales trabajadores no se prolongaría más allá de la primera generación si las mujeres trabajaran. Por el contrario, los salarios de una esposa, habida cuenta de la atención que necesariamente debía dedicar a los hijos, se suponía que no debían superar lo suficiente como para su propio sustento. Bueno, este es uno de los principales componentes de esta mirada axiomática de la división sexual del trabajo, que es que
como la mujer se debe ocupar de la reproducción social de la clase trabajadora, porque para trabajadores fundamentalmente, entonces, como debe dedicarse a las actividades del hogar que implican esa reproducción, tanto al esposo como fundamentalmente a los hijos, entonces su trabajo solamente tiene que ser un ingreso suplementario para su propio sustento, ¿sí? O sea, si una mujer va al mercado de trabajo y un hombre va al mercado de trabajo, el empleador tiene que pensar que cuando contrata a un hombre, no tiene que pensar en el sustento del hombre, sino en el sustento de toda la familia, ¿no? O como mínimo el sustento de sus hijos y de los gastos generales que implica su reproducción. En cambio, cuando contrata a una mujer, lo que tiene que pensar es en el sustento propio de la sola mujer. No hay una razón, y no se desprende del sentido común realmente este planteo teórico. Bueno, lo mismo, y por ahí hasta con más claridad lo va a plantear Sai, va a decir que, bueno, los salarios directamente, no de manera por ahí un poco más indirecta como Smith, que los salarios de las mujeres caerían siempre por debajo del nivel de subsistencia debido a la disponibilidad de mujeres que podían apoyarse en el sostén familiar. Y por tanto, no necesitan vivir de sus salarios. Sai va más allá y hace esto que plantea y sugiere Smith como directamente una ley, que siempre los salarios de las mujeres van a tender a la baja porque justamente los empleadores saben que tiene el sostén del apoyo familiar y que no necesita de su salario para la reproducción. ¿No? Y entonces, bueno, acá la conclusión obvia es que los salarios de valores incluían los costes de subsistencia y reproducción. Y, obviamente, con estos supuestos, ¿no? Y con esta... ¿Por qué es tan importante la economía política? No solamente porque brinda argumentos aportan a la construcción de un sentido común, sino fundamentalmente porque legitiman a través de sus discursos ciertas prácticas de los empleadores, ¿no? O sea, y que además van a también ser un insumo fundamental para las discusiones, después vamos a ver, y la toma de decisiones en el seno del Estado con respecto a esta cuestión. Y que además van a visibilizar y van a construir teóricamente a la mujer trabajadora como un problema, porque justamente lo que va a plantear Scott y que es fundamental en su tesis y en su argumentación es que a partir del siglo XIX la mujer trabajadora aparece como un problema, ¿no? Que esto no pasaba en el siglo XVIII, no pasaba, digamos. Como un problema social a resolver, ¿no? Y que justamente representa una traba para el desarrollo y para pensar la proyección de la sociedad industrial. Bueno, entonces vamos al tema de, bueno, cómo se desarrolla la práctica de los empleadores y cómo estas ideas, estas leyes económicas, ¿no? Y estos axiomas se traducen en la clasificación sexual de los empleos, va a decir Scott. Que justamente lo que hacen los empleadores es, de manera muchas veces inconsciente por ahí, es atribuirle características masculinas y femeninas a determinadas tareas y determinadas dimensiones de la actividad económica, ¿no? Determinados rubros. Entonces, va a decir Scott, en términos generales, que a las tareas femeninas se las va a definir como tareas que requieren delicadeza, dedos ágiles, paciencia y aguante. Mientras que el vigor muscular, la velocidad y la habilidad van a ser signos
de las tareas propias de la masculinidad, ¿no? Pero, al mismo tiempo, y acá es donde Scott, bueno, también articula su tesis y esta idea de la importancia de los discursos con algunas prácticas que se daban y que tienen que ver con estrategias más económicas, que no las niega Scott, que plantea que tienen mucha importancia, que tienen que ver con, bueno, cómo toda esta cosmovisión también posibilitaba y daba la oportunidad de ahorrarse dinero a la hora de pensar el esquema productivo si uno contrataba mujeres, ¿no? Que también era una estrategia que se constataba muy fácilmente, y ella da varios ejemplos. Yo acá menciono el de la industria del calzado en Massachusetts, en los años 70 del siglo XIX, donde hay un cambio en el proceso productivo y se pasa de martillar los zapatos con tachuelas a coserlos, ¿no? Con hilo de cuero, y ese cambio en la producción permite contratar mujeres y abaratar los costos, ¿no? Si tienen alguna pregunta, opinión, lo que quieran decir, me avisan, me paran y hablan, ¿sí? Bien. No, ¿cómo estamos de tiempo más o menos? Exacto. Porque nosotros teníamos una hora de clase, estamos un poquito pasados. Yo no sé, igual los compañeros si ya, igual si quieren preguntar algo, pregunten, pero no sé cómo estamos de tiempo. Digo, para la mayoría, digamos, tengan algo que hacer, puede ser. Entonces, Paula. Bueno, avanzo entonces y al Ahí, final, sí, ahí a Paula hizo una pregunta, sí. aprovechemos. También se puede ver esto como, perdón, también se puede ver esto cuando se habla de que las maestras trabajan por vocación, con todo lo que implica ese mensaje, por ejemplo, para hablar de derechos laborables, salarios. Sí, exactamente. Bueno, la idea de vocación, bueno, es una expresión clara de un intento de, obviamente, disciplinar, orientar y generar ciertas tendencias en los comportamientos de los trabajadores y de los empleadores también, ¿no? A la hora de, bueno, desarrollar una actividad económica, sin duda. Sí, sí, sin duda. Uh-huh. ¿Te parece ir concluyendo ese? Sí, dale, ahí cerramos. Bueno, cerramos con los sindicatos y el Estado, que hicieron también un aporte muy importante para reforzar esta idea de la división sexual del trabajo, a tal punto que la mayoría de los sindicatos veían a las mujeres como una competencia, justamente teniendo en cuenta cómo influían en arrastrar los salarios a la baja, cómo también era una amenaza y una competencia por los puestos de trabajo. Entonces había una tendencia a la expulsión, o directamente se les prohibía a las mujeres sindicalizarse. También existían, por supuesto, sindicatos que aceptaban a las mujeres, y incluso sindicatos formados por las propias mujeres. Bueno, acá obviamente tiene que ver con los principales rubros de la economía donde se insertaban las mujeres: textil, vestimenta, tabaco y calzado. Y bueno, está la mención a American Night of Labor de Estados Unidos, que fue un sindicato que las incorporó, aunque de manera subordinada, ¿no? Y segregada también, porque funcionaban a través de las asambleas femeninas, pero no tenían la posibilidad de participar de la misma forma, y obviamente mucho menos tenían la capacidad de estar en posiciones de poder y tener influencia fundamental en obviamente la orientación de las prácticas sindicales y políticas. Y esto también se expresó en las estrategias
de los propios sindicatos, ¿no? Esto del salario familiar que tenía como estrategia prácticamente excluir a las mujeres del mercado laboral, ¿no? Y esto va a tener su correlato en una mirada paternalista del Estado con respecto a las mujeres y a los niños, considerándolas muy vulnerables, dependientes, por no poder ser ciudadanas y también por estas características intrínsecas, ¿no? Que mencionaba antes de las características físicas, ¿no? La posibilidad de interacción, el peligro, bueno, de las agresiones sexuales, o cómo esto afecta o podría afectar las tareas reproductivas, ¿no? Entonces se aprobó legislación para limitar la posibilidad del acceso al trabajo de las propias mujeres, ¿no? Que, por el contrario, lo que generó fue, al tener un alcance muy limitado de la legislación, lo que generó es excluir a las mujeres de los trabajos mejores pagos, ¿no? Aquellos de las principales industrias fabriles, y solamente segregarlas en los trabajos definidos como femeninos, que eran más precarios y muchas veces peor remunerados. Y bueno, para concluir, bueno, Scott plantea, justamente confirmando su tesis, que esta tajante oposición, por medio de los discursos entre mujeres y trabajo, entre reproducción social y producción económica, entre domesticidad y percepción de salario, hicieron, bueno, justamente de la mujer trabajadora, un problema construido a través de estos discursos, ¿no? Y que justamente estas condiciones de trabajo femenino se entendían justamente como los síntomas de que se violaba una diferencia natural entre hombres y mujeres, y no como las causas de las penurias propias de las mujeres que percibían ese salario miserable, ¿no? Es como que era una lógica, va a decir Scott, de pensamiento circular, ¿no? En que las propias condiciones confirmaban que las mujeres no tenían que trabajar porque eran menos productivas y su trabajo valía menos, y que era mucho más valioso su rol en la reproducción social. Por eso la propuesta de solución de eliminar a las mujeres del mercado del trabajo terminó siendo una hipocresía, ¿no? Obviamente fue fracasada, y lo que generó justamente es una subordinación, una invisibilización muchas veces del trabajo asalariado que se continuó desarrollando por parte de las mujeres trabajadoras, ¿no? Y obviamente muchos de estos estigmas, como señala la compañera con respecto a las tareas de enseñanza y de cuidado, y estos elementos de segregación sexual, ¿no? Del trabajo continúan hasta el día de hoy, ¿no? Más allá de no ser las mismas condiciones laborales, sí, por ejemplo, hay elementos de continuidad que incluso pueden mensurarse y no son cualitativos. Ahí, con esto cierro, Scott lo que va a plantear es que en Estados Unidos, hacia 1900, hacia fines del siglo XIX, en Estados Unidos, en distintas ramas de la industria, ante igual tarea, las mujeres van a cobrar un 76% del salario, que es hoy en día la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres en el siglo XXI, ¿no? Es realmente bastante choqueante ver esos elementos de continuidad, ¿no? Después de más de 2 siglos de desarrollo de la sociedad capitalista, y cómo, bueno, está intrínseco en el propio desarrollo de nuestra sociedad capitalista el refuerzo y la articulación con el patriarcado. Volví. Bien. Bueno. ¿Dudas, preguntas?
opiniones, sugerencias, quejas. Pareciera que nada. En el chat. Bien. Paula, muy bueno y claro todo. Excelente, dice Mariano. Los textos también, bueno. Bien. Todos felicitaciones para. Bueno, buenísimo. Todo Buenísimo, no, un bajón, ¿no? Todo lo que vamos a ver. todo. La verdad que no es el mejor tema para la cuarentena, pero bueno. Es Sí, la es realidad. medio complejo los textos, pero bueno, por eso se trató de hacer una Yo análisis. quisiera meter un tema para discutirlo después, ¿no? Que es como empezó la imagen Ezequiel. Hombres rompiendo máquinas. ¿Qué son las máquinas hoy, no? Para nosotros. Estamos frente a computadoras, casi indispensable nuestra cercanía, pero ¿cuánto hoy teniendo máquinas a la vez reemplazan nuestro trabajo, ¿no? Constantemente sigue esta dinámica. Eh, pero también en Japón hay hombres que se casan con máquinas, con robots. Eh, Ah, la importancia estamos viendo el inicio del maquinismo. O sea, la máquina siempre existió en la historia de la humanidad, pero ahora bien, la máquina, cómo lo empezó a hacer la revolución industrial, esto es absolutamente nuevo. Sí, todo este fenómeno de las redes sociales, la economía de las plataformas, ¿no? Uh-huh. Realmente, en medio de esta pandemia, estamos viviendo pasos que están dando, bueno, los principales exponentes de la burguesía en transformar la economía, ¿no? Hoy, mientras la mayoría de las industrias, las actividades económicas están a la baja, están viviendo un desastre económico, Amazon ganó como nunca antes decenas de millones de dólares, ¿no? En estos meses se transformó en un monstruo que tiene cada vez más capacidad de organizar, más capacidad de producir valor y bueno, estas circunstancias dan cuenta que vamos a una situación, como planteaba Gabriel, de mayor interdependencia, pero también subordinación del desarrollo tecnológico. Uh-huh. ¿Estás leyendo el chat ese? Ahí No, Gastón, no, dígame. bueno, te leo. Gastón dice, el problema es que con la expansión y la proliferación de la máquina deberían requerirse cada vez menos mano de obra humana para obtener la misma o más productividad. Sin embargo, el que no trabaja no come. Ese para mí es el problema a resolver para la sociedad a futuro. Sí, hay muchos autores, ya hace décadas que hablan del fin del trabajo, ¿no? Es un tema al cual se le dan muchísimas vueltas y se ofrecen poco y nada de soluciones. Uh-huh. Para mí el problema es el dueño del trabajo, no las máquinas. En realidad las máquinas tendrían que ser bienvenidas. El problema es que, o sea, eso permitiría que todos laburemos menos horas. Si se socializa el trabajo, se socializan las horas de producción, se socializan los bienes y por tanto también las ganancias, bienvenidas sean las máquinas. ¿Cuánto más queremos el sueño de 8-8-8, ¿no? 8 horas para trabajar, 8 horas para la vida, 8 horas para dormir. Hoy podrían ser mucho menos que 8. El problema es que están reemplazando trabajo humano porque se quedan con el trabajo, ¿no? Ese es el problema. Sí, También existe discusiones dentro de la teoría marxista, según tengo entendido, de si puede existir el capitalismo
manejado por máquinas. O sea, ¿qué es lo que produce valor dentro del capitalismo? Exacto. El trabajo humano produce valor. ¿La máquina produce valor o en realidad es se desgasta en cada proceso productivo y no puede generar valor nuevo? O sea, que el trabajo humano, porque existían muchas teorías de que decían, bueno, el maquinismo y la tecnología va a hacer que las máquinas un día reemplacen al ser humano y se quede sin trabajo. Bueno, muchos teóricos del marxismo dicen que eso no podía pasar nunca porque si no existe el trabajo humano, no existe creación de valor. Exacto. Por lo tanto, no existe capitalismo. Entonces, es bastante complejo, pero bueno, muy interesante ese debate. Sí, tiene muchas aristas. Volviendo a lo que planteaba Gabriel y a lo que planteaba Hobsbawm con respecto a la revolución industrial, lo novedoso de la revolución industrial no es meramente la introducción de la tecnología para maximizar la producción, sino la forma en que se organiza la producción, el despojo de los trabajadores de los medios de producción y la concentración de esos modos de producción. Esto que decía Gabriel, de quiénes son los dueños de los medios que permiten la reproducción económica. Ahí tenés, bueno, dos comentarios más. Gastón la continuaba diciendo, lunes sí, comienza la semana. Es el problema, me hace acordar una canción. Es el problema de la cultura del sacrificio, en mi opinión. Y Fercha, que parece que conoce de marxismo y vamos a tener una linda discusión, dice, el tema es cuando más avanzada la máquina, hay menos capital variable, menos tiempo humano de producción, la mercancía disminuye de su valor y eso produce la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en periodos de tiempo. Muy bien. Joana acota, te leo yo, el trabajador solo respeta la máquina, el trabajador solo respetará la máquina el día que ésta se convierta a su amiga, reduciendo su trabajo y no como en la actualidad es su enemiga. Quita puestos de trabajo y mata a los trabajadores. Émile Pouget, anarcosindicalista francés, de 1860 a 1931 vivió este buen hombre, que lo tenía un poco claro. Bien, buenísimo el debate. Sí, después, con respecto a la ley de tendencia decreciente de la ganancia, eso lo vamos a ver cuando veamos las crisis, ¿no? Las grandes crisis de capitalismo. Ahí vamos a ver las complejidades que tiene esto. Lo único que voy a decir sobre eso es que las crisis en las cuales desembocan no necesariamente es condición necesaria, pero no suficiente para una transformación económica beneficiosa para las grandes mayorías y brinde una oportunidad para reposicionar a la clase trabajadora, ¿no? En general, las crisis son parte orgánica del capitalismo, ¿no? Muchas veces necesita justamente el capitalismo esas crisis para eliminar capital, para generar nuevos procesos de acumulación del capital. ¿Estaremos viviendo ese momento en estos días? Quizás, ¿no? Pues, ¿Quién sabe, no? Amazon ganó seguro con esto. Ya tenemos un ganador. Oh, sí, seguramente. Debe haber otro, seguramente. Bueno, Gabriel, todo el turno. Stolbizer, ya ganó. Un par de cositas antes de irnos. Joana está por mandar el video que va a explicar el trabajo práctico, ¿sí? Con la fecha de entrega para inicios de junio. Por otro lado, esta semana era semana de exámenes de mayo, así que pasó por encima. Estamos siguiendo el orden de temas más que el orden calendario del cronograma y seguimos así adelante esperando nuevas novedades que redundante, del rectorado. Y les estamos llegando también una propuesta para la dinámica de estas clases que estamos haciendo de su participación, proponiendo una mayor participación en términos de, ya lo van a ver en el mail,
de preparación de temas. Así que vayan revisando el cronograma, eso es lo único que les adelanto, y vayan también revisando el cronograma en función de hacer nuestro propio lista de Spotify musical sobre los temas de las clases. Bueno, nos estamos encontrando el próximo martes. Cualquier duda, consulta, ya saben, por los canales del campus virtual y del Facebook. ¿Sí? Por mail también, si quieran. Gracias, Ezequiel, por la clase. No, muchas gracias a todos por los comentarios, por la interacción, por la participación. Y bueno, nos vemos la próxima. Sí, con Yami y con los textos que siguen de Revolución Industrial. Sí, seguimos con Revolución Industrial. Sí. Claramente con Yami. Con Marx y con Wolf. Exacto. Perfecto. Bueno. Buenísimo. Bueno, nos vemos. Adiós a todos, nos vemos. Adiós, saludos. Hasta lunes. Chao. Adiós, muy buena clase ese.